Bienvenidos a todos a su podcast favorito Open. Estamos siempre contentos de tenerlos por acá. Este es un espacio para mentes abiertas y despiertas. Y siempre tratamos también de invitar gente que pueda ayudarnos a seguir creciendo. Y hoy tenemos de nuevo, ya Aditas no lo teníamos, a mi hermano, a mi amigo Juan. ¿Cómo estamos? Juan Linares. Muy bien, muy bien. Muy buenas a todos y todas. Pues feliz de estar acá. Para mí, como siempre, usted sabe, un placer, un honor poder compartir este podcast con usted y los suyos. Buenísimo, no, gracias por aceptar, ¿verdad? Y por decir sí siempre y estar dispuesto. Ya Aditas no lo teníamos, pero aquí estamos. Tenemos un tema interesante que se llama "Y esos niños no tienen padres", ¿verdad? Mire, y quería arrancar diciendo que no pretendemos decir que, o sea, nada de lo que vamos a decir es la ley absoluta, claro. ¿De acuerdo? Es un tema de mezcla de vivencia, de experiencia y también, ¿por qué no?, de la misma sabiduría que la palabra ha dejado en nosotros, ¿verdad? La huella que la palabra ha dejado en nosotros. Entonces, pero no estamos pretendiendo decir, ¿verdad?, que es así y que las opiniones y las maneras en las que nosotros hemos hecho algo hacia nuestros hijos sean la única manera, ¿verdad? Pues siempre hay un unicornio ahí que escucha algo y dice que le funcionó a él de otra manera y está bien. Claro. El problema es la situación es que queremos dar esa guía, ¿verdad?, en relación a la palabra, a la experiencia, la vivido y estoy seguro que esto va a ayudar a alguien de alguna u otra manera. ¿De acuerdo? Entonces, estos niños no tienen padres, es una pregunta que la ponemos como tema y tratamos de eso, de cuestionar nuestra labor como padre, ¿verdad? En estos tiempos en donde definitivamente están cada vez más difíciles. Creo, por alguna razón tengo la sensación que sí, que los tiempos se están poniendo más difíciles para ser padre. Entonces, vemos esa generación cómo está actuando casi como que no tenían padres, no tienen padres, ¿verdad? Pareciera. En el tema de ser tan permisivos y ese tipo de cosas, y vamos a hablar sobre eso, ¿verdad? Entonces, me gustó un video que hay en las redes que dice que el principal trabajo de un padre cuando el niño está chiquito no es darle comida, no es cambiarlo, no es bañarlo, es evitar que se mate. Porque el trabajo principal de un niño chiquito es matarse, buscar la muerte. Sí, hombre, claro. Los niños son un desafío. Como no hay temor, ¿eh? A esa edad pues no hay miedo a nada, no hay temor, no hay, o sea, todo es una aventura. Sí. Y no está ese, que es lo que nos detiene a usted y a mí, ¿va? Si yo tengo una niña de 4, va a cumplir 5 y su nene tiene... El menor, Adrián, 5. Tiene 5. Sí, hablando de esas edades, pues ¿sí? ya Sofía y su niña, y estoy diciendo los nombres, ¿verdad? Como que toman permiso. Ya su niña mayor, ya son niños que escuchan, ¿entiendes? Pero chiquitos, de 5 para abajo, eso es como que lo que buscan es la muerte. Exactamente. Son complicados. Pero bien, primer tema entonces, en relación a los niños, y es eso, darles atención, atenderlos, ¿de acuerdo? ¿Cómo piensa usted o qué recomendaría o cómo hace o cómo aprendió el tema ese de atender a los hijos? Pues fíjese que, como todo, ¿verdad? En la vida los excesos, pues, todo tiene un límite, ¿verdad? Los excesos, pues, no siempre son buenos en muchas áreas de la vida. Y, pues, claro, uno tampoco viene con un manual de cómo ser papá. Sí. Cuando viene ese momento en nuestras vidas de cómo ser papá. Pero también nuestros hijos tampoco vienen con el manualito de cómo ser buenos hijos. Claro. Pues nuestros hijos vienen a este mundo, a esta vida, y vienen sin esa regulación, vienen sin un límite, ellos vienen para nosotros, igual cuando nacimos, y nuestros hijos es nuevo totalmente todo. Es nuevo totalmente todo y no tienen esa regulación o ese límite. Y en base a la atención que le vamos a dar a nuestros hijos, por ejemplo, cuando lo que yo recuerdo de mi infancia feliz, porque tuve una infancia muy feliz, jugué, me divertí, tengo un hermano que solo somos 1 año de diferencia, entonces yo tenía con quién jugar pues en casa, tenía y con quién pelear y con quién, de todo. Entonces no estuve solo en mi infancia, sino que tuve esa persona y mis primos también y todo lo demás. Pero sí recuerdo que el tiempo que me dedicaban mis padres era justo y puntual. Y siempre fueron padres presentes, ¿verdad? No fueron esa famosa frase de padres ausentes. Ellos siempre estuvieron ahí. Ahora, vamos a eso, ¿verdad? Eran otros tiempos.
Eran otros tiempos. Entonces, la cuestión ahorita es, en este momento, por ejemplo, ¿qué podemos decir a cómo se debe atender un hijo? Le doy lo que yo pienso. En el tema de los hijos, creo que los hombres fallamos mucho en esto que voy a decir, y es que tratamos de hacer todo para que ellos estén bien atendidos, que luego no los atendemos. ¿Sí? Repito, o sea, tratamos de hacer todo para que estén bien atendidos, que luego nosotros no los atendemos. Y el hombre, fallamos, digo, en esa parte yo no me siento mal, pero cada día se puede ser mejor. Pero es eso, claro, ¿verdad? Es cuánto tiempo le das. Vemos que el hombre se da ese lujo de regresar cansado, ¿de acuerdo? Y entonces que los niños son un fastidio. Yo eso creo que es una de las principales debilidades que puede tener un hombre en este tiempo, un padre. Sí. Padre o madre, ¿de acuerdo? Y yo lo que le diría al que nos está escuchando que tiene hijos es apriétala. ¿Sí? Apriétala, porque esa no se vale. O sea, vengo cansado, no se vale. No. Y con esto no quiero decir que quedes empiernado y no vaya a trabajar y sea la riata. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo, hay que rumbarle, porque así toca, porque en estos tiempos, si no, de verdad, si no trabajas, no vivís, no comes. Pero cuando regresas tenés que entender que una vez que entras por la puerta de esa casa, no se vale estar cansado. Hay que dedicarles tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, que para usted o para nosotros puede sonar natural, pero mira, hay un montón de gente que no, que regresan a la casa, entran por la puerta y están fastidiados. Sí. Y están cansados, ¿de acuerdo? Pero en esa matiz, ¿cómo es su tiempo ahora? Por ejemplo, en casa tenemos una rutinita, que es cuando yo llego a la casa en la noche, ¿no? Llego a casa, mis hijos pues me esperan, ellos, mi hijo menor, el de 5, que no tiene miedo a nada, que hay que estarlo cuidando de la muerte. Sí. Él pasa que tras que llegue papá y el monstruo de cosquillas, que él espera que llegue papá con el monstruo de cosquillas a los dos y que los corretee y cosquillas hasta que se maten de risa. Y eso es lo que ellos esperan de papá. Claro. Al llegar. Y claro, después de mi jornada de trabajo dura, llegamos a casa y llegamos a esa actividad. Y algo que no falta en casa y que ellos esperan, porque soy yo el que los lleva a la cama. Ajá. Esa es infaltable. O sea, ellos no se van a cama si no los llevo yo. Okay. Entonces yo los llevo a la cama, dedico ese tiempo, reservo 2 minutitos para que me cuenten cómo están, sienten, su escuela, su escuela qué tal, qué han hecho, si hay algo que tengan que confesar, que los confiesen. Y leemos una pequeña historia, algo breve, 1 minuto y medio, 2 minutos, leemos una breve historia. Les encanta que me invente historias. Claro. No que ya no les gusta tanto que les lea, sino que me dice Adrián, no quiero una historia del libro, quiero una historia de tu mente. Cuando me dice una historia de tu mente es que me invente y me invento unas, o a veces mis travesías de niño, mis travesías de infancia, y ahí les cuento su historia inventada, y felices pasa ese tiempo de que yo les cuente, y claro, cerramos con una oración todas las noches, y después de que ellos terminamos la oración, ya ellos se acomodan, y siempre me dicen, papi, quédate un ratito. Ajá. Que ellos quieren sentir pues la presencia de papá, que papá ahí está. Claro. Mientras comienzan a dormir. Mire, ahí en eso que acaba de decir, hay un montón de cosas que mucha gente no hace, ¿me entiende? Y por eso es que me gustó poner este tema en la mesa, y por eso lo invité a usted, porque sé que es un hombre que en eso puede ser un ejemplo, ¿de acuerdo? Gracias. Esas son cosas que parecieran insignificantes, pero ese monstruo de cosquillas, esos minutos, es que son minutos. La verdad es que el niño no exige tanto, pero eso les cambia la vida, ¿me entiende? Y yo no estoy diciendo, somos humanos. Claro, imagínese un día pesado, apretado, un cliente que fastidió, un problema. Es más, llegas a la casa y el clavo sigue ahí, porque no lo lograste resolver. Lo más fácil es eso, es no hacer nada de eso. Y si un día, pues usted, yo estoy consciente, yo no quiero hablar por usted, pero
digamos, yo no puedo decir todos los días. Hay días que no es que fallo, en las que estoy mal, pero, literal, pero el grueso en promedio, Dios me encontraría atendiendo a los niños. Exacto. Yo creo que es el mismo caso suyo, ¿verdad? Porque no estamos Literal. pretendiendo decir somos perfectos, Sí, ¿verdad? sí, literal. O sea, hay días que llego a la casa y que no quiero nada. O sea, quiero la cama, acostarme porque estoy quemado o porque quizás mi mente está agotada y lo que quiero es acostarme y ya que amanezca. Sí. Punto. Pero el grueso de su tiempo los niños reciben esa atención, ¿verdad? Lo mismo nosotros, y lo contamos con el afán de que tengas ideas, pues, porque hay gente que de repente es que no tenía ni idea qué hacer, pero como papá ahí está, el monstruo de Cosquillas, contarles una historia. Nosotros con los niños, en mi caso, bueno, con Abigail hay que jugar. Antes los perseguía yo por la casa, corriendo, muy parecido, con una cobija, pero se comenzaron a golpear. En esas correteadas ya había sangre en medio. Opa. Entonces, ese juego ya no. Ya no, pero es jugar muñecas, es jugar Lego con el otro. A veces con Carla separamos las piezas de Lego, o sea, preparamos todas las piezas para que se pueda armar algo. Y preparar eso, a veces son 4 horas sentado que mi espalda ya cuando me levanto. Sí, hombre. Por darte un ejemplo, ¿verdad? Y luego practicar cosas puntuales con él, cosas que me gustaría que aprenda, como los países de Centroamérica, de Sudamérica. Son minutos, pero todos esos tiempos pueden cambiar la vida de tus hijos. Y a eso nos referimos con atención. O sea, los niños requieren atención. Sí. Pero no solo tu atención económica, no solo tu atención de ese tipo, sino esta otra, ¿verdad? Esa otra de niño que ocupa un niño. Estamos de acuerdo. Porque si no, en el afán de tener todo para que ellos estén bien, ¿verdad? No estamos nosotros. No estamos. Y eso no está bien, y por eso lo queríamos mencionar. ¿De acuerdo? Entonces, podemos decir eso, ¿verdad? No se vale no tener ese tiempo con los niños. Ahora, dentro de los temas así, yucas, disciplinarlos. ¿Sí? Mire, yo no creo en esto, y esto ha sido uno de los temas que más nos han atacado en las redes, por como yo principalmente pienso. Aquí ha estado Donald, por ejemplo, el psicólogo, y él piensa muy parecido a mí, o igual, no sé ahorita cómo decirlo, pero es donde más me atacan, en el sentido de que yo no creo en la violencia física hacia un niño, ¿de acuerdo? O sea, no lo creo, y nadie me va a hacer a mí. Yo no estoy diciendo faja y pegarle con una mano, eso está bien, pero no creo en la violencia física, que necesites un cable eléctrico, que necesites que la oreja le suene a radio viejo, que le quemes la mano en un comal, o sea, yo esas cosas no creo, nadie me va a hacer hacerlo. ¿Usted dice los castigos antiguos? Sí, porque, o sea, hay como subimos clips en las redes, ¿verdad? Pequeños pedazos, que es lo que te permite las redes. No se escucha toda la historia, donde yo digo, claro, la faja, darle sus palmadas, ¿verdad? Si toca, toca, eso yo lo entiendo. Yo no creo en lo otro, en el cable, en el... Sí. Solo se escucha ese pedazo y la gente, por eso estamos como estamos. Me ponía alguien, por gente como vos, estamos como estamos. Y yo le digo, pero es que yo no digo que no hay que disciplinarlos, hay que disciplinarlos. Y el paso 1 de disciplinarlos, hay un montón de pasos, ya lo vamos a hablar, pero una de las cosas para disciplinarlos es dándole el ejemplo, hablar con ellos, poner reglas, hablar con ellos, ¿de acuerdo? Y luego está la faja y todo eso, pero el cable eléctrico, no. Y él, no, pero a mí yo soy lo que soy porque mi mamá me daba con un cable eléctrico. Man, o sea, qué bien por vos. O sea, me encanta tu historia, pero yo no recomendaría eso. Sí, fíjese que, bueno, es que Dios lo hace todo, ¿ah? Casualmente, mire el tema que estamos hablando y lo que me aconteció pasar estos días en casa. Entonces ahí es donde yo digo, Dios no pone casualidades. Con la niña. Con la niña. Con la grande. Sí, Dios no pone casualidades. Mire lo que me acontece y mire el tema que usted me trae hoy. Claro. No son coincidencias, hermano. Claro. Tuvimos una situación con mi hija mayor. Cuando mi esposa me llama y me dice, mira, ya la castigué. Y el castigo, ¿eh? Uh-huh. La faja, no el cable, la faja. Claro. Porque tuve que castigarla. Cuando ella me dice, yo voy camino a la casa
Y yo, airado, no, yo voy detrás de los vasos, voy yo también. Y mire que durante iba en camino, yo dije, bueno, Señor, dame una idea clara y dame la forma correcta de absorber esta situación con ella. Y iba meditando en el camino y hablando con el Señor y le decía, dame la forma. Y se venía a la mente que cómo es nuestro Padre con nosotros. Ajá. Cómo es Dios con nosotros, un Dios que es misericordioso, nos perdona, nos ama, Él nos escucha. Y a pesar de, Él está ahí. A pesar de, Él nos da un abrazo y nos dice, tranquilo, todo va a estar bien. Claro. Se me vino justo esas palabras que le estoy diciendo. Llegué a casa, tomé una boconada de aire en el portón, tragué, boté la ira ahí y entré. Claro. Entré directo al cuarto, directamente al cuarto, con cara de como que le iba a pegar. Claro. Tampoco entré, Sí. con cara como que le iba a pegar. Y cuando me mira y espera que ahí viene, papá, La segunda parte. Sí, la segunda parte. La secuela. Pero me senté justo a su lado y le dije, ok, hija, contame, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó esto? Decime, sé honesta, decime la verdad. Soy tu papá. Claro. Te voy a apoyar. Soy tu papá y te voy a ayudar. Soy tu papá y lo que quiero es lo mejor para vos. Claro. Sé honesta, decime qué fue lo que pasó, por qué lo hiciste. Y ella me contó la situación por la que pasó y por qué lo había hecho. Le expliqué que no estaba correcto, que no hizo bien, que no estaba bien lo que hizo y que estaba actuando mal. Y la abracé. Claro. Y le dije, aquí estoy para apoyarte. Me costó, hermanazo, porque lo que yo quería era que sintiera el poder, la ira. Claro. Lo que es lo que traía en las venas. Sí. Pero respiré y yo dije, bueno, creo que esto es lo mejor. Ella lloró. Oramos, una pequeña oración ahí. Y listo. Claro. Y listo. No le estoy diciendo que siempre, que nunca le pego y siempre la abrazo porque no siempre es así. Pero le estoy contando lo más reciente en base a la pregunta que nos hacíamos de cómo la disciplina. Y siento que me fue más funcional esta forma en la que me dio el actuar, de escucharla. Claro. Y que me escuchara. Usted acaba de decir todo lo que yo iba a decir. No le creo. Ya no hay nada más que decir. Pero mire, yo y lo mencionaban hace poco en la iglesia y me encantó. Para disciplinar, primero no es castigar, hay que cambiar la palabra y es disciplinar. Sí, disciplinar, a eso nos llama el Señor, a disciplinar. En ninguna parte de la Biblia habla de castigar, ni meterle fuego, sino disciplinar. Eso cambia el concepto de amar las cosas por lo que son, cambia los conceptos. Correcto. Pero sí, lo número uno es disciplinar en amor, o sea, no durante el odio, que su ejemplo es ese, a usted se lo obligó el transporte. El trayecto. De acuerdo, pero hay que dejar de ser inconsciente. Estamos disciplinando seres humanos. Entonces, hagamos las cosas también estructuralmente. Si nos vuelve a suceder, busquemos salir de la ira para disciplinar en el amor. O sea, en el amor se refiere no, en vez de la faja, besitos. No. Sí, la faja, pero tu ser, tu mente, todo es en el proceso de no en la ira. Porque en la ira, hermano, ahí es donde la mano se va para otro lado. Sí. Ya no hay formación, ahí no hay disciplina, ¿verdad? Ya cuando la espalda del niño sale sangre, ahí ya no hay formación. Ahí hay trauma, ahí hay deformación. Correcto. Entonces siempre busca hacerlo desde el amor y fuera del... Como usted dice, salir a caminar, contar hasta 10, manejar, lo que sea, para que luego es diferente, ¿verdad? A usted le pasó así, pero yo pienso en eso. Pero y lo otro, o el final, antes de decir lo otro, porque lo contó usted en su historia muy bonita, es siempre debe haber reconciliación. Siempre debe haber reconciliación. Y usted le puede pegar, támpele lo que le tenga que zampar. Claro. Pero luego ya me ha tocado. Usted tiene que regresar, platicar con ella, como usted excelente lo hizo, pienso yo, y ese abrazo. Porque en el Señor hay gracia. Amén. En Dios hay gracia. Y usted lo dijo así, ¿cómo nos trata Dios? En Él hay gracia, en Él hay un abrazo después.
Y eso es importante en la disciplina, ¿de acuerdo? O sea, también el final es importante. Sí. Pero mire, como papás pasan cosas como esta. Para dar el punto 2 mío, y ya lo dejo hablar, es, hay que disciplinar en relación a valores, ¿de acuerdo? No a tonteras. ¿A qué me refiero? Su niño tiene 4 años, ¿de acuerdo? Y quebró algo. O sea, le vas a quebrar el lomo de verdad porque quebró algo, si es un niño. O sea, primero hay que decidir, en la casa se tiene que decidir en qué se disciplina en esta casa. No que amanecemos disciplinando hoy una cosa y mañana... No, se debe definir. Las reglas. Claro, en esta casa, por ejemplo, en esta, no en la tuya. Cada quien en la suya que nos está escuchando. En la suya no. En esta, donde está mi hermano, que es mi casa, que es su casa. Claro. La suya también, depende de quién sea usted. No se disciplina por esas tonteras. ¿No? Por eso no se le pega, aquí en esta casa no se le pega a un niño porque quebró algo. No. Ahora, sí se disciplina por obediencia, por el valor de la obediencia. ¿De acuerdo? Entonces, si usted le dice al niño, no toque eso, ¿verdad? No toque eso, y lo toca, y en el proceso de tocarlo lo quebró, no se disciplina porque lo quebró, sino porque faltó a la obediencia. ¿De acuerdo? Entonces, en el proceso después de pegar, se platica y se habla de la obediencia. No del plato. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo castiga normalmente la gente? El niño quiebra el plato. En su mente el papá está castigando obediencia. Porque no es disciplina. Eso es castigo nada más. Castiga obediencia. ¿Me acuerdo? Pero suena el plato y el niño recibe en la cabeza ¡pum! Un bombazo. ¿De acuerdo? Y el niño queda así. Y después un faso. ¡Pum! Y después un... y queda el niño... así y ya. ¿Cierto? Y ya. Y nadie habló con él. Y no hubo reconciliación. Y nadie. Y nunca le explicaron que la obediencia. Y nunca le dijeron en la casa se disciplina obediencia. Y que no. ¿Cierto? El niño solo pasó que quebró algo y le estartalaron la vida. ¿Cómo aprende el niño que eso es obediencia? ¿Cómo aprende que eso es disciplina? Y más que mira a papá o mamá recogiendo los pedazos para querer armar lo que sea que quebró. Era más interesante lo que quebró, que lo que... Sí, ¿me entiende? Entonces no hay un proceso de disciplina. Yo creo que sí, yo creo que eso sí puede formar a un niño. Como dice, yo le aseguro que usted pudo haber llegado sin hablarle a la niña, le quiebra la espalda y esa niña, transformación en ella no va a haber. Un trauma, tenerle miedo a papá, eso es lo que va a tener. Sí. Después, ¿cómo le hace hablar? Sí, ¿cómo? Pero, muy buen, interesante lo que dice. ¿Cómo le hago hablar? Va a decir, si le cuento a papá, me va a ir peor. Pues sí, porque no entendió qué está pasando. No entendió lo que está pasando. Solo le pegó mamá y después llegó papá y también me dio. O sea que ese fenómeno pasa fuera de los ojos de ustedes, no encuentra camino para llegar a ustedes. Correcto. ¿Cómo? Exactamente. ¿Cómo? Si es que lo que le va a venir es una ráfaga de riatazo. Cabal. ¿Cuál es la motivación de un niño de irte a contar algo en lo que falló? No, a ver. No la va a encontrar. Y mire, es algo que con mi esposa, o al menos también en lo personal como papá, que he aprendido en el camino. O sea, no voy a decirles que siempre me fui a hablar con mi hija y ya, ¿no? O sea, mi hija ahora tiene 8. Claro. Y es mi primogénita, pero le aseguro que en los primeros 2-3 años, o 4, en los que ella era nuestra única hija, Claro. Posiblemente mi actuar no era hermanazo. Uh-huh. Eso era darle, castigarle. Pero en el trayecto fui aprendiendo y gracias a Dios reconociendo mis errores de cómo estaba educando o disciplinando a mi hija, y me fui dando cuenta y fui cambiando estas cosas que menciono ahora. Claro. Pero no siempre creo que fue así, y son cosas que ahora entiendo y digo, lo estaba haciendo mal. Me equivoqué en esto, me equivoqué en lo otro, pero como le decía al inicio del episodio, no venimos ni con el manual, No. ni ellos tampoco. Así es. Ni ellos tampoco, entonces sí, van a equivocarse, y van a cometer un error, y van a quebrar esto, y van a quebrar lo otro, porque no tienen esa regulación que nosotros, como papás, que para eso estamos, vamos a irles dando exactamente esa regulación, pero ¿cómo? Estando
presentes, dedicando el tiempo, Sí. dedicando el espacio, escuchando, hablando. De esta forma es como lo vamos a lograr esa regulación del comportamiento de ellos, porque a puro fajazo, como estábamos hablando ahorita, puro fajazo y rielazo no lo van a hacer. Que no hay manera. O sea, al final los niños son seres humanos. A mí me da risa porque, y ya lo he dicho varias veces por acá, nosotros decimos, es que cuando están chiquitos es cuando más aprenden. Pero no les hablan. O sea, es cuando nadie les habla. O sea, entonces, ¿verdad? Es cuando más aprenden, exacto. Y te lo han demostrado. Los niños aprenden idiomas chiquititos. ¿Cómo Sí. aprenden? Los niños han demostrado, o sea, hay hechos, y lo vemos todos, que los niños cuando están pequeños, nos demuestran que son altamente inteligentes, altamente receptivos. Y entonces, pero en modo disciplina no platicamos con ellos, no hablamos con ellos, no hay reglas. O sea, imagínense para un niño. Y obvio, estamos diciendo esto para que juntos aprendamos. Como bien dice usted, en nada de esto somos perfectos, en nada de esto, la vida nos ha dado la oportunidad de poder decir lo que estamos diciendo. A alguien le va a servir. A alguien, yo creo, Sí. a mí me hubiese encantado escuchar esto. Sí, igual. Antes de que mis hijos nacieran. O sea, a Igual, mí me hubiese encantado. igual. ¿Entiendes? Pero pongámosle un poquito de lógica. O sea, se reúnen los niños y se les dice, en esta casa se disciplina esto, y así funciona, y las disciplinas son esto, ¿de acuerdo? No que andamos fluyendo así, ¿va? A ver qué amanece y a puro golpe, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la disciplina. Y repito, con esto no estamos diciendo no lo toque al niño porque quiebra. No estoy diciendo esto. No. Es un tema de disciplina, no solo es castigo, no solo es golpe. Y yo creo que ese proceso, como castigaban antes los papás, era de una, ¿va? O sea, el bombazo, y uno al final no entendía ¿Sí? bien. No sé. Y la verdad es que yo hablo por mí, uno lo que va buscando es esconder. Entonces, por lo que te van a pegar, y lo escondiendo. O sea, Claro. no tenés esas ganas de ir a platicar con tu... Voy a platicar con mi papá y la baja. Metámosle mente, pues, o sea, no, vamos tras eso. Esto mismo genera el tercer punto, que es la confianza, pues, o sea, quiero aclarar que los hijos ocupan un padre, no un amigo, ¿sí? Nosotros somos papás, no amigos, y ellos ocupan un papá, no Exacto. un amigo. Eso hay que aclararlo, ellos ocupan un papá, no un amigo. Porque la casaca de que es que yo no soy el papá, es el amigo de mi hijo, no. No. Mi hijo ocupa un padre, ¿de acuerdo? Pero el tema de la confianza, es un error la confianza. No es un error, pues, pero ¿cómo hacemos que la confianza de los hijos no sea un error? Buenísima la pregunta. Y puede ser controversial, ¿va? Uh-huh. Porque definitivamente creo que si acabamos de decir de que realmente queremos que nuestros hijos puedan tener la cercanía y puedan contarnos qué pasa o escuchar incluso la forma en que vamos a disciplinar y corregir, tiene que haber confianza. Si no la hay, pues no va a existir nada de esto que hemos mencionado. Y creo que esa confianza tiene una pequeña telita que lo divide de ese exceso. Uh-huh. Y de ser buena o mala la confianza de nuestros hijos, de confiar en nuestros hijos, o igual que nuestros hijos confíen en nosotros. Pero considero que para que llegáramos al punto que hemos mencionado, es importante. Yo considero que es importante, y es una de las cosas con las que en casa procuramos tener uh-huh. con nuestros hijos. Okay. Igual mi esposa es una de las que conversa mucho con mis hijos. No es que ella está con ellos ahí, no, ella de las que conversa mucho con mis hijos, okay. que los escucha, habla con ellos. Igual yo trato siempre de escucharlos, de si él me dice que pasó esto en la escuela, o que hizo esto en casa, o que esto y lo otro, escucharlo, poner atención a lo que él está diciéndome, y poner atención a qué es lo que ellos están necesitando, lo que ellos están queriendo hacer. Claro. Escucharlos. Y igual, porque sé que cuando yo voy a hablar con ellos, van a prestar la atención y van a escuchar lo que yo voy a decir. Y eso obviamente me va a acercar mucho más a ellos, y vamos a provocar, claro, y a desarrollar esa confianza que ellos puedan tener con nosotros. Sí, totalmente. Y usted lo acaba de definir de la mejor manera. Porque se trata de eso, ¿verdad? De que nos tengan confianza. Y yo creo que ahí es donde en el concepto de querer ser los mejores amigos,
trastocamos la confianza, como dice usted, rompemos esa telita y entonces ya no es confianza, ya es, ¿verdad? Esconderse las cosas, taparse, se vuelve eso, lo de un alero, pues. Exacto. Y los niños ocupan un padre, un papá y una mamá, no ocupan un amigo. Pero en el tema de confianza, entonces, y viendo ciertos puntos en los que tenemos que, donde la confianza y la disciplina, ¿verdad?, tienen que entrar y jugar un papel importante. ¿Qué piensa usted del tema de redes sociales y de celulares en los hijos? En nuestra casa, por ejemplo, una de las normativas es, mis hijos no es que tienen, como en otros lugares, acceso directo a una tablet. Uh-huh. Ellos tienen una tablet que ni siquiera es que se las compré, se las regalaron, y es una tablet y es para uso común de los dos. Uh-huh. Uso común de los dos, casi no la usan, y considero que obviamente mi hija mayor, que en este caso es la que más pronto va a llegar a este mundo de fácil de tener su propio dispositivo, tecnología y redes futuramente, que ella va a ser la primera, por decirlo así, que va a tener este acceso. Esperamos estar con mi esposa y en el acompañamiento de esto. Uh-huh. Usted sabe que ahora, a diferencia de quizá en nuestros 12, cuando usted tuvo 12 o yo tuve 12, no tenía, o sea, no existía nada de lo que existe ahora. Claro. Nada de lo que existe ahora, y ese es el gran riesgo que tenemos como papás, uh-huh, de dejar que nuestros hijos entren a esa era. Sí. A esa historia de las redes sociales y tecnología. Entonces, por ejemplo, en casa, ese temita de por ejemplo, tablet a nuestros hijos, que tenés o tenés también, no, o sea, eso no. O si vamos a X lugar, a un restaurante, mis hijos no están con un aparato tecnológico, estamos ahí, en la mesa hablando. Uh-huh. Sí, se me quieren por ratitos, pero la aguantamos con mi esposa. Claro. Porque obviamente lo más fácil para mi esposa y para mí va a ser tener. Uh-huh. Y que ellos estén ahí juiciosos, tranquilos, calladitos, pero están en su aparato y no queremos que eso pase. Claro. Y es para nosotros es complicadísimo, porque hay que estar aguantando el temita de que sentate, espérate, vení, no hagas, no toques, no. Entonces tratamos de meter una plática, tratamos de meter algo que los distraiga, los desoriente un poquito de lo que quieran hacer y no estar ahí. Y los regrese. Sí, vamos, obvio, no está en contra de la tecnología, está en el tema de controlar y buscar el mejor momento y la mejor dosis. Y yo creo que eso es correcto. En eso nosotros, sí, ahí es una gran debilidad de nosotros. Los niños tienen su aparato y ese fue un gran error, o sea, hay que reconocerlo de nuestra parte. Estamos trabajando ahí en un plan de cómo, pero lo que sí están regulados, están controlados, ¿de acuerdo? Entiendo. O sea, no tienen redes, eso no ni creo que van a tener ahorita, ni tienen WhatsApp, por ejemplo, nada, tienen nada de eso. Pero tienen acceso a un dispositivo que al final, como usted bien lo dice, eso les consume el tiempo. Entonces, o les consume la atención sería, pero sí está controlado y regulado, pero es algo en lo que tenemos que mejorar. Pero en resumen, en esos dos puntos, la tecnología ahí está, tampoco los puede separar. No, yo no creo en ese concepto de ni saben qué es un celular, porque es mentira. Sí, es más, a eso se van a enfrentar, entonces claro, van a ser indictos, sí, o sea, en una era donde no lo pueden hacer. La tecnología y en el mundo diario que vivimos, usted sabe que el que no va al lado de tecnología se quedó. Sí. Se quedó, y lo vemos en las empresas. Exacto. En los vehículos, en los vehículos, usted sabe, la tecnología ahora en los vehículos está de punta, o sea, está en lo que está, innovación y todo a lo que está actualmente. Sí, exacto, entonces yo creo que hay que jugarle positivo a la tecnología en el sentido de, enseñarles a usar, yo les enseñé a todos a usar Google Maps, por ejemplo, saben buscar muy bien en Google, saben, ¿verdad?, buscar sus cosas en YouTube, está aprendiendo a programar juegos en la computadora, está aprendiendo a diseñar, o sea, jugarle positivo a la tecnología. Muy bien. Pero me hubiese encantado hacer lo que usted hizo, y es que tampoco tuvieran acceso a un dispositivo tan fácil, ¿verdad? Y en ese caso nosotros ahí sí planchamos. Y mire, ojo, perdón que lo interrumpa. Claro. Está la tablet de uso común que le mencionaba, y lo hemos detectado con mi esposa. Obviamente, si está la tablet ahí, tienen
horas para usarla, que es ciertos días, o sea, no es de que ya tienen ellos incluso el día. Y lo noto cuando ya es tiempo de retirársela, por ejemplo, a Adrián. Ajá. Se pone mal, malísimo. Y ya sabe desde el momento que la tiene que se va a acabar el tiempo y la tiene que regresar. Claro. Y se pone malísimo. Sí, es que es adictivo. Exactamente, malísimo, como que esa aquella cosa que le va a hacer falta y se pone mal y le va mal. Sí. Bien, eso en redes, yo comparto más el camino que usted tomó, que no es facilitar el dispositivo, y el resto, pues de mi parte ya lo dije, cómo lo manejamos. Ahora, el tema de la música y la manera de vestir, por ejemplo, de las niñas, ¿cómo ha visto usted ese tema de cómo están adultizando, si se le quiere decir, y sobre todo las niñas, pues, que ese es el problema? Bueno, los niños también ahí van con unos peinados y unas cosas así, pero las niñas creo que es la que más sufre. Creo que es más notorio en la niña. Ajá. Creo que es más notorio en la niña ese punto que usted está tocando. Usted que el varón, pues, de niño a mayor, una camiseta, un jean es infaltable, lo de siempre. Sí. En cambio ya una niña no, porque la variedad se multiplica. Sí. Y obviamente hay vestimenta que considero que... Lo hablaba recién con mi hermano hace un par de semanas. Que veíamos llegar a un cliente de nuestro establecimiento que conocemos desde hace mucho tiempo y que conocemos también que a sus hijos desde pequeñitos, que siguen siendo pequeños. Uh-huh. Y nos sorprendió muchísimo cuando llegó hace poco con su familia y se bajaron sus hijos, que ya han crecido un poco, uh-huh, pero siguen siendo pequeños. Y nos impactó la forma de vestir de la niña. Uh-huh. Nos impactó con mi hermano demasiado, que cuando se fueron me dijo, hey, ¿te diste cuenta? Me dice, ¿cómo es posible? Me dice que un papá permita esto a la edad que está. Porque obviamente mi hermano también tiene una hija y yo también tengo una hija. Entonces inmediatamente, por eso lo hablamos, correcto, lo hablamos porque pensamos, ok, y cuando las nuestras estén ahí, ¿qué vamos a hacer? Claro. Y nos hacíamos la pregunta con mi hermano. Y hablamos de eso, de que, o sea, yo le dije, no, o sea, con mi esos casos no, o sea, eso es cerrado, no va a llegar, no es esta edad todavía. Sí. No es esta edad todavía. Y nos impactó mucho, y lo vemos eso, hermanazo. Nos vamos a un restaurante, cuando vamos a un mall, sí, ese te imita la vestimenta en edades que ni siquiera al caso. Sí. Y mire, aquí es donde, estos son los pedacitos donde nos rumban riata, ¿verdad? Porque aquí es donde hay mucha gente que va a decir, ve, y estos dos anticuados, que los niños merecen su decisión. Bueno, imagina que están dejando decidir a niños si son hombres o mujeres. No. Oiga, es estupidez. Sí, entonces, que nosotros estemos, que ni vamos a hablar de eso, que nosotros estemos hablando de que no se vista así una niña, ya se imagina lo que va a decir la gente, ¿no? Sí. Pero la verdad es eso, o sea, si nuestro consejo te vale y que ninguno de los dos ha tenido una niña en esa, tal vez no lo podemos decir por experiencia, pero mire, la misma gente lo dice, las mismas mujeres lo dicen, que el hombre o la calle, el mundo, está violento hacia la mujer. Por eso se han levantado los feministas. Entonces, ellas mismas lo están diciendo, ¿de acuerdo? Y el hombre no se va a volver de fiera salvaje y de bestia, va a pasar a manso cordero porque vos decís que sos libre de pensar como querés pensar y de andar como querés andar, y que no significa no. O sea, que vos digas todo eso no convierta a las bestias que están afuera en corderos, ¿de acuerdo? Está la razón. Entonces está exponiendo a la niña a algo que la mujer, las feministas mismas, ellas están peleando, las exponen a eso, porque esas fieras ahí están afuera. Exponer, exactamente. Ahí están afuera, o sea, ahí están y ahí están. Entonces, yo creo que en tema de eso, yo comparto con ustedes, eso es no. Sí, no. Total no. Y igual, he apuesto que su esposa y la mía igual. Sí. Ya cuando esté de la edad, ¿verdad? De 45, ya que he visto como quiera. Ahora, música y el perreo, el Bad Bunny y todo eso, también. O sea, por ejemplo, acá está prohibida, tontera. Entonces, toda la música está prohibida. Mire que estábamos en El Salvador, esto lo conté hace poco. Fuimos a El Salvador a una competencia de natación de mi niño. Él tenía 2 años menos, o sea, estaba súper pequeño, pues. Y las edades eran eso. O sea, el más grande creo que andaba, era de niños de 14, 15 años. Y miren, se han tirado un concierto de Bad Bunny ahí. No. Puros niños. Y toda la música.
O sea, de fondo, de ambiente, era esos compas, ma. Correcto. Voz de bostezo y de ahí para arriba. Y mire, ¿sabes lo que me sorprendió? Es que todo el grupo de compañeros de natación de mi niño cantaban las canciones, pero estoy hablando de niños de 4 años, niños de 5, niños de 6, de los 14 y eso ya sabes, se la sabían, Sí, andaban sí. tatuadas acá, mami. Sí. Pero niños de 4, niñas cantando. Wow. O sea, usted sabe la cantidad de contacto que tienen que tener esa música como para aprenderse eso. Y yo miraba al mío y así como, ¿vos no te sabes eso? Nunca había escuchado eso. ¿Y esto qué es? ¿De acuerdo? Eso es un consumo al final también, hermano. Sí. Así como consumimos Netflix, consumimos un libro, considero que también la música se consume. Y hay que tener cuidado de lo que vamos a consumir. Sí. En toda esa área. Y pues claro, en casa tampoco hay nada de eso. Pues le voy a contar. Uh-huh. Que me sorprendió el otro día. Estábamos en un lugar, creo que fue, no recuerdo, era un centro comercial o algo así. Y comenzaron una música en inglés. Pero esta pop y no sé qué. Y como los K-pop. De estas chicas famosas y cosas así. Y escucho a mi hija tararear. Y le digo yo, ¿y esta? Uh-huh. O sea, obviamente yo no escucho ese pop en la casa, ¿va? Ni en el carro. Entonces, ¿y te la sabes? Sí, me dice. Y una música en inglés. Uh-huh. Y empezó ella. ¿Y cómo te sabes la canción? No, ahí la he escuchado yo, me dice. Ahí la escuchaba. ¿Dónde? Le digo yo. Uh-huh. Encima, ¿dónde la he escuchado? No, me dice a veces y me empieza a contar. Pero de sabérsela. Y le digo yo, pero pronunciar bien el inglés, fíjate, le digo. Pronunciar bien el inglés. ¿Mire? Sí. Bueno, es que es imposible apartarlo, ¿va? Porque usted, bueno, le digo, ese era el fondo del evento. ¿Me entiende? O sea, vos salís tarareando. Si te pusieron... pues sí, ¿qué iba a hacer? Usted no podía tampoco... Desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, escuchando ese compa, sí. Claro que salís, algo se te... Sí, y ellos están, como bien dijo usted, están... reciben eso, pues, por todos lados. Por donde caminan, por donde está eso. Es complicado, pero el punto es... complicárselas, creo yo, en ese sentido. O sea, porque ponérselas difícil. La música en esta temporada está bien heavy. ¿Sí? Está bien heavy. Difícil. Y otra de las prácticas que tenemos en la noche es eso. Ellos tienen una Alexa en el cuarto. Uh-huh. Y cuando yo ya me retiro, la programamos, su música. Y incluso ellos ya saben qué música es la que se va a programar y programamos el tiempo que se va a pagar y todo. Uh-huh. Ellos ya saben. Entonces yo sé que ese tipo de música en ellos, ya cuando están durmiendo, ya para dormir, no soy especialista en eso tampoco, ¿verdad? En el subconsciente y todo ese tema que manejan los especialistas, los psicólogos, no sé quién. Sé que eso va a penetrar en sus almas. Claro. En su mente y va a estar allí en ese subconsciente y cada palabrita de edificación que diga esta música de positivismo, de que vas a hacerlo, de que tenés que tener tu confianza y que Dios te va a apoyar, todas estas palabritas van a edificar en ellos claro. Y que ese consumo esté allí diario, estoy seguro que los va a fortalecer a ellos. Claro. La iglesia ¿es opcional? Para nada, eso es, vamos porque vamos. No, fíjese que ellos les encantan los domingos. No sé si por ir a la iglesia o porque van a decidir dónde ir a almorzar. Ajá, pero le encanta. No sé cuál de las dos. Sea cual sea, la estrategia ha funcionado, ¿no? Pero el domingo en la mañana, ellos ya saben que vamos para la iglesia. Y felices. Se levantan, se alistan, todo el mundo se alista. Vamos y ellos ya saben y felices porque vamos para la iglesia. Como le digo, no sé si realmente el discurso de escuela bíblica es tan bueno que los hace estar con ganas de regresar o la decisión del lugar donde vamos a ir a almorzar, que a veces me río porque a veces yo quiero una cosa, mi esposa quiere otra, ellos quieren otra, agarramos 4 papelitos
Y el que 4 sabe. opciones, sí. Y Está bueno esa. sacamos ahí, en el carro, a ver, ¿Cuál? saquen ahí. Uno, cierren los ojos. Y el que gana, Y gana. el que gana, gana. Está El que bueno. gana, gana. Me gusta, Y vamos al que ganó en este día. Sí, había ¿Y así? un cipote que le decía a la mamá, no te van a tirar a la iglesia. Y le decía, mamá, sí. Eso pasa, es normal que no tengamos ganas, que a veces estemos... entonces no voy a ir, no, vas a ir sin ganas. Buenísima. No hay nada mejor que ir a la iglesia aún sin ganas. Y yo Así digo, es. como usted dice, que no es opcional, ¿de acuerdo? Yo comparto eso. Bien, ¿con qué dejamos a los padres? Estuvo espectacular hoy, se nos fue el tiempo. Uno de los episodios más largos de a días, así que ojalá que lo hayan disfrutado y que algo les ministre y les sirva. Pero ¿con qué dejamos a los padres hacia los hijos? Pues considero que, primero que nada, tenemos que, si estás en vías de ser papá, o ya lo sos, espero este episodio te funcione, te marque, te ayude, te apoye. Sí. Y me pasó a mí, cuando ya estaba a punto de ser papá, así rapidito termino con esto. Yo estuve leyendo acerca de cómo cuidar un bebé. Okay. En relación a eso. Cuando nació mi hija y tenía justamente 4 meses, ya se lo he contado a usted, creo, fuera de esto, mi hija tuvo un pequeño episodio de asfixia, que es la famosa muerte de cuna, por la que muchos bebés al rango de esa edad mueren. Gracias a Dios mi hija estaba justo al lado de mi esposa, ella lo percibió, pero mi esposa se bloqueó, entró en shock, pánico. entró en pánico, entró en shock y no supo qué hacer. Pero inmediatamente yo vi el rostro de mi hija que se estaba ahogando. Se me vino a la mente, pero así en flashazos, lo que yo había leído. Así es. Las imágenes que había visto de cómo dar primeros auxilios a un bebé que justamente nunca pensé que lo iba a utilizar. Y pude darle estos primeros auxilios a mi hija y salvarle la vida. Wow. Y fueron unos segundos horribles cuando yo solté a mi hija, que mi hija ya había... respirado de nuevo, que se la da mi esposa. Yo sentía que era yo el que me estaba muriendo. Claro, horrible. Sí. Y pues nunca está de más que nos preparemos, que escuchemos, que cualquier cosita, tal vez pensamos, a mí que me va a servir esto, pero sí, puede haber un momento así. Sí, yo le aseguro que este episodio a mí me hubiese encantado escucharlo antes de tener hijos. A mí igual. Pero bien, yo los dejaría con el tema de eso, de ministrar a los niños. Me refiero siempre a levantarlos con palabras positivas, repetirles que son campeones, besarlos, abrazarlos, orar por ellos. ¿De acuerdo? Eso hay que insistir, hay que insistir. Así que bien, gracias. Para mí un honor, hermanazo. Muchísimas Para mí gracias. un verdadero honor estar acá. Me encantó, mire, se nos fue el tiempo, lo disfruto, vamos a estar pronto por acá. Gracias a todos por acompañarnos, ayúdenos a compartir, a darle like, a comentar, para que no solo estén los comentarios de los que cuestionan. Pero no, gracias, estamos llegando cada día más gente, así que saludos y que todos estén bien por allá, Dios les bendiga y esto es y va a ser Open.